Ofrecimiento de mandala, página 100. Ah, esta pregunta es para ti, ¿vale? Sí. Vale. Ayer la explicación que Geshe-la nos dio de la cuerda y la serpiente. Es decir, esa explicación se utiliza para entender cómo nosotros etiquetamos las cosas. Una serpiente una cuerda que está ahí enrollada, uno la puede etiquetar como serpiente. Pone ese nombre de serpiente. Y eso es para entender cómo ponemos nombres, cómo ponemos etiquetas. Pero de ahí nos puede surgir unas dudas. Si eso mismo lo aplicamos en todo lo demás que existe, porque todo lo demás que existe, así es como etiquetamos. Pero ¿lo podemos aplicar tal cual como se explica en la analogía? ¿Hay alguna duda? ¿Algo a refutar con respecto a ello? ¿O no te llega ninguna que diga, alguna duda o una idea que pueda ser refutable? Bueno, yo duda no tengo en eso, en que las cosas las vemos y no son tal como lo pensamos, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos algo de alguien, ¿no? Es nuestra percepción particular, no una visión genérica, no una visión que sea exacta o que sea verdadera, ¿no? De lo que vemos. Topa mi sé que yo que mi duca es una ganso, perna shashana, mi chic, no trucar shona, soso nawa res, inji mi chic, ora no trumares, soso nawa res, nawa nanshi ingo mares, sanguito. Señala a alguien. Perdón, palanco. Algo a refutar de esta exposición de la cuerda de la serpiente. Sí, pero dice, simplemente para aprovechar, como ya nos queda muy poquito tiempo, no me van a contar muchas historias, sino simplemente, ¿hay una duda o un punto a refutar de esto o no? Perdona, ¿qué refutar? Vale, estamos hablando de la idea de, hay una cuerda enroscada, ¿vale? Y una persona la nombra serpiente.
Y lo que Geshe la explicaba es, y luego se cree que es una serpiente, incluso hasta sale huyendo, porque le nombra serpiente, cree que hay una serpiente. De esa manera, como ponemos etiquetas a las cosas, como en este caso así nombra serpiente una cuerda, nosotros todo lo que existe así lo nombramos, así lo etiquetamos. Esta exposición no tiene puntos a refutar, sí o no. O algo que digas, esto no puede ser por tal cosa. O te surge alguna duda al respecto. ¿Sí? ¿Tienes un punto a refutar de ello? O... No, ya, pasa nada. La que levantó la mano, ¿hay alguien que levantó la mano? Bueno, yo levanté la mano, pero es que ya creo, la serpiente, la cuerda, sí. La serpiente es una idea equivocada. Ver una serpiente en una cuerda es equivocado. Sí. Y luego hay otras cosas que son falsas. Puede estar equivocada o puede ser falso. Es la tanda de tabarba. Trubares, la idea. Y de mune mare, de la de truyo para tabaresa. Tabarba. Tru la idea. De la truyo mares. Ganan lokshe resa. De truyo de lokshe resa, de res. Tamuna sina toba de yungars. Taba de tido truyo marwas. Truyo mevna sina manza yo marwas. Toba tazam rwas. Kuran wona tan meva sumrwas. O toba de yores. La duda que puede surgir con esta exposición es, así como a una cuerda la llamamos serpiente y dice, y así es como etiquetamos el resto de las cosas, entonces uno surge una duda de decir, bueno, en ese caso de la serpiente y la cuerda, ahí no había una serpiente. Significa que a la hora de etiquetar yo tampoco existo, como no existía esa serpiente, entonces significa que nada de nada existe. La duda que surge es decir, pues parece como si nada de lo que existe existiera. Esa es la duda que puede surgir. Es decir, lo que hablamos de la cuerda, que le ponemos la etiqueta de serpiente. Así es como etiquetamos. También eso lo hacemos en persona y en fenómenos. Así es como etiquetamos. Pero la duda que surge es decir, pero vale, yo entiendo cómo ponemos nombres a las cosas. Pero en el caso de la cuerda y la serpiente, sí la nombro serpiente, pero ahí no había serpiente. Entonces, si eso mismo lo aplicamos a persona y al resto de los fenómenos, pues significa que ahí no hay ni persona ni fenómeno, que simplemente son arbitrariamente como nombres que vamos poniendo. Entonces, no hay nada de nada. Porque como ahí no había serpiente, pues entonces no hay fenómeno ni persona del todo. Sí. 타녀를 차고 말이었어. 메인한다, 어다 강바이난다, 될 타녀들 강바 메스 타녀도 직 차고요. 그래서 직세. 타녀들 잡아 따를 타녀가 처음에는 내가 처음에 두고 그랬어. 메인은 메 라바이는 라바 거리는 저는 이 동담에 처음에 너가 봐도 말이었어. 제주 숨
toba tawate danda inja 주들 개주순데 성게 말이 이거도 개주순데 성게를 어때 내주 시험 그랬대 개심 그랬대 Porque si solo nos dejamos llevar, esta explicación es buena para entender cómo se etiqueta, cómo ponemos nombres. Pero hay un problema en esta analogía de la cuerda y la serpiente, que ahí ese nombre de serpiente no corresponde a la cuerda, porque eso, el nombre que le correspondería sería cuerda. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos arbitrariamente nombres a las cosas, pues no es correcto, porque cada cosa tiene un nombre con el cual es conocida. Por eso, sí, es un buen ejemplo para entender cómo etiquetamos. Pero también hay que entender que no podemos poner etiquetas por poner etiqueta o nombrar cosas por nombrar como a mí se me dé la gana, como a mí me apetezca. Tiene que cumplir, para que esa etiqueta corresponda al objeto, tiene que cumplir con 3 características. Es decir, no podemos nombrar algo solo porque me apetece ponerle ese nombre. Primero, el objeto tiene que ser conocido por ese nombre. Es decir, que la mayoría de las personas, cuando se diga cuerda, sabemos que es una cuerda, entendemos que es una cuerda. Se dice, el objeto tiene que ser conocido por una percepción convencional con esa etiqueta. Segunda característica, ninguna otra percepción convencional puede contradecir su existencia. Es decir, ninguna otra persona que está percibiéndolo puede decir, ah, no, eso no es una cuerda, eso es una serpiente. No, porque tanto comúnmente es conocido con ese nombre, como también a nivel una percepción convencional, todos reconocemos eso con ese nombre como cuerda. Y tercera característica, ningún análisis último puede contradecir su existencia. Cuando ya se tienen estas 3 características, entonces, es decir, el nombre que le damos a la cosa tiene que cumplir con estas 3 características. En el caso de la cuerda que llamamos serpiente, no está cumpliendo con estas 3 características. Por eso, es la manera en la cual etiquetamos, pero esa etiqueta no le corresponde o no es apropiada para el objeto que estamos etiquetando. Un momentito. Tanya Chas, José, María, y no, Tanashi, Tanya Chagger, take Tabanashi, Tanya Vesima Tartu, de José, take Casa, Tona Betsema Nova Mababa, Toda Betsema, never Doyamandi. Tabatu was in Sonda Betsema Nova Yoris, correct? Tabatu never to your Sonda Betsema Meseva, Minerva, Chigoro, or Tidish, Sangu Tessundi, Sangu Yore, Tabal Juder, Tanya Tabal Jews tell you, and Kunzo Sema Nuguris, Jews to Sunday, Tabas to Soya, Kunzos Menuguri, Toda Betsema. What segregates, what it is. But Ningati was shimmered, Toba Tazan Yamar saying the semi-nogram will rest. Si una persona es comúnmente conocida con el nombre de José o de María, pues entonces el objeto, si tú lo llamas José, es correcto. Esa etiqueta corresponde a ese objeto porque ese objeto comúnmente es conocido como José o comúnmente es conocida como María. Entonces, la primera característica de que el objeto es conocido por una percepción convencional con ese nombre, la tendría. Entonces, nos lleva a la segunda. Es decir, que a nivel convencional no podemos negar que ese es José, porque comúnmente se llama así y todo de alguna manera a nivel convencional es conocido como José. No puede dañar ese perceptor convencional. La tercera característica es que incluso un análisis último, de decir, análisis último se refiere a no existe verdaderamente, si decimos José como tal no existe verdaderamente, es correcto, porque
convencionalmente es así, se llama José, todos lo reconocemos como José, entonces incluso a nivel último, en ese análisis último que buscamos la ausencia de existencia verdadera de José, es correcto, entonces cumple con las 3 características. Esto es muy importante porque si estamos continuamente diciendo existe meramente imputado, meramente imputado, meramente imputado, entonces hay que entender que sí, hay un nombre, es una etiqueta que ponemos a las cosas, pero esa etiqueta no la estamos poniendo de manera arbitraria, esa etiqueta se coloca en un objeto que cumple con estas 3 características. En el caso de la cuerda y la serpiente, la cuerda, nosotros la etiquetamos como serpiente. Ahí esa etiqueta no es adecuada para ese objeto. Primero, comúnmente no se le llama a eso serpiente, se le llama cuerda. Segundo, a nivel de una percepción convencional, otra persona que lo percibe dice, momento, eso no es una serpiente, porque serpiente y cuerda hay una diferencia muy grande. La serpiente tiene vida, la cuerda no. Y a nivel último, cuando investigamos esa ausencia de existencia verdadera, pues no podemos hablar de la existencia verdadera de serpientes si en realidad eso es una cuerda. Entonces, la etiqueta de serpiente sobre cuerda no está cumpliendo con las 3 características. Así que esa etiqueta no es adecuada para ese objeto. Ya. Ahora sí. Es que me lío. Yo entiendo que lo que había ahí era una forma vacía, que todo se imputa a la etiqueta de cuerda. La cuerda tiene No, ahí hay una cuerda. Que tiene unas características. Es de cuerda. De cuerda, lo que sea, que está... Que está muerta, está... Ajá. Es así. Sí. Sí, es como por ejemplo, pero también tienes que entender... No es simplemente, a la cuerda le llamamos serpiente, tienes que entender el contexto. Es una tarde, está atardeciendo, hay poca luz, tú vas andando por un lugar donde hay mucha hierba y ves algo que está enroscado. Ese algo es una cuerda. Pero claro, como ya está atardeciendo, hay poca luz, la hierba es alta y tú ves eso y dices, serpiente. Y ya de ahí sale, tú cuando la nombras serpiente, entonces ya sale esa sensación de, pues tengo que salir corriendo de aquí. No es simplemente arbitrariamente, sino hay una situación que te llevó a la confusión de creer y de llamar a eso serpiente, cuando en realidad es una cuerda, o si alguien también decía, una manguera ahí enroscada. ¿Sí? Sí. No, dice que es normal, yo tampoco les conté la historia completa. Pero porque también uno tiene que pensar en todas las condiciones que se pueden haber presentado, en el cual pues al no verlo bien, por la falta de luz, por la hierba y demás, pues entonces uno lo confunde con serpiente, le llama serpiente. No te preocupes, yo lo dije resumiendo, pero en realidad en los textos sí te ponen la historia más completa. En el Sutra del Corazón, la vacuidad es forma, la forma es vacuidad. Yo lo entiendo así. Bueno, a ver cómo es eso. Vale, será ni por ¿Dónde caerás? Sí. 가주이나 사자이나 하고 뭐니마 말해. 뭐 될 처음 쉬셔도 이제 주로식에 처음 서저 시에서도 서 차는 차단서 대신 실험 인물을 이제 동거야. 다 되게 돈다셔야 돼. 뒤에면서 먼저 요러서 하는 것은 말이야. 어디서도 이제 저런지 도스페 깔님 다와르시 대 고미쳐지 잡네. 아니 깔이야. 저런지 자 우스머를 되게 가나 버려 돼요. 이제 나중에 먹은 거는 대가지 줘야 해요. 근데 셔줘야 돼서. 다들 거래에서는 속돈 버려요. 또 많이 속돈 버려서
속 뭐 동바 동바니 소소 수도 동바니 뭐다 속 소다 속 동바니데 뭐지 바바타데 어디 된가 동니 시주스 어디 다 지난 유치사야 말았어. Una pregunta, ¿habéis recibido comentarios del Sutra del Corazón? Sí, ¿de qué será? ¿Por qué será? Sí. Sí. 나 저는 Yo no me acuerdo. Sí. titula la vigeres. Y en ese entonces se los he contado, ¿no? Habríamos hablado de esto. Vale. Ya, Entonces, sorry. Perdón. Lama Tsongkhapa, cuando Lama Tsongkhapa es el cabeza del linaje de la tradición Gelupa, es decir, es el fundador de la tradición Gelupa. Pero antes de fundar esa tradición, pues él iba a distintos monasterios. En uno de ellos era el monasterio de Kimolong. Que Geshe Lamsan dice, no recuerdo si ese monasterio es Kayo o Sakya, no lo recuerdo. Pero cuenta la historia que Lama Tsongkhapa, bueno, en realidad los monjes cuando se reúnen en la Gompa para hacer prácticas, oraciones, ahí mismo pues se toman el té o se toman el desayuno, ahí se lo toman. Y una vez que se terminan de tomar el té, se recita el Sutra del Corazón. Hay una razón para ello, pero no les voy a explicar porque si no nos vamos a enrollar mucho. Pero bueno, la cuestión es que Lama Tsongkhapa, al estar en ese monasterio, pues como el resto de los monjes, pues también asistía a la Gompa a hacer las oraciones en conjunto. Y se tomaba el té como todos y luego se ponían a recitar el Sutra del Corazón. Pero Lama Tsongkhapa se quedaba reflexionando en el Sutra del Corazón, en especial en esas líneas que acaban de mencionar, forma es vacuidad, vacuidad es forma, vacuidad no es más que forma, forma no es más que vacuidad. En ese punto se quedaba a reflexionar horas ahí, a tal grado que él se cogió un espacio al lado del pilar. Y entonces como se quedaba tanto tiempo y reflexionando, apoyando su cabeza en el pilar, era tanto el tiempo que se quedó ahí que luego dejó el pilar con una marca oscurecida de donde ponía su cabeza. Y de hecho, dice Geshe-la, cuando Geshe-la estaba en el Tíbet, dice, por lo menos antes de 1959, ese pilar todavía existía y todavía uno podía ir a ver la manchita que dejó Lama Tsongkhapa de estar apoyando su cabeza ahí, pensando en estas líneas del Sutra del Corazón. ¿Para qué nos los cuenta? Pues para que apreciemos lo profundo que son. ¿Qué significa? Cuando dicen forma es vacuidad, quiere decir que la forma en realidad está vacía, ¿vale? Vacuidad es forma. ¿Qué significa? Que la vacuidad de forma es la naturaleza de forma. Es decir, estamos hablando de la vacuidad de forma. Así como forma está vacío, la vacuidad de forma es parte de la naturaleza de lo que es forma. Que en realidad la vacuidad de forma y la vacuidad de forma son una misma entidad. Es una misma entidad, diferente nombre, porque le llamamos a veces forma y a veces la vacuidad de forma, pero son una misma entidad con diferente nombre. Y es por eso dice forma es vacuidad como vacuidad es forma, en el sentido que la vacuidad de forma es forma. No es que sea algo distinto, vacuidad de forma es forma, porque es parte de la naturaleza de forma. Por lo tanto, en una misma entidad, distinto nombre. Manzo, yo sé gana. Tiene cayu tong, si tú, con ese que es, toma siendo tomba. Yo sé gana cayu mena, yo sé gana cayu tong, si es. Tanda de, tamba yo tong, si tú, tendría mares. Corán, ranshin corán. Tamba yo ranshin meo. Sube ranshin tía, tamba yo ranshin. Kuni mochik, yo sé gana. Nini kayu tongsha, chala tongsha sayate ta, su tombare sayani de, sanjig mas, koro ngoa te taran, te ngoa madru, tombatele, te tsiriyoris. Si decimos en la mesa
supongamos, ahora vemos una taza y alguien viene y se lleva la taza. Y entonces decimos, la mesa está vacía de taza. Porque ahí ya no hay una taza. Dice, no hay taza. La mesa está vacía de taza. Vale. Pero cuando nosotros decimos la vacuidad de forma, y en especialmente decimos está vacío de existir verdaderamente, no es lo mismo. No es como a la mesa, le quitamos la taza y ya decimos está vacía de la taza, se la ha llevado. Pero cuando hablamos de existencia verdadera, está vacío de existir verdaderamente, estamos hablando de la naturaleza de esa cosa. La mesa está vacía de existir verdaderamente. No es lo mismo que decir la mesa está vacía de cosa, de taza, porque la taza no forma parte de la naturaleza de mesa. En cambio, el que esté vacío de existencia verdadera es parte de la naturaleza de la mesa, es parte de la entidad de la mesa. Por eso, si decimos mesa y la vacuidad de mesa, estamos hablando de una misma entidad, de una misma naturaleza, por eso es una misma entidad, diferentes nombres, mesa y la vacuidad de la mesa, pero los dos lo encontramos en mesa. Es una misma naturaleza, distinto nombre. 그래서 그랬어요. 머리고 그런 생각이 있었어. 내가 그랬어요. 그래서 단지 머리고 저자도 그랬다 그랬어. 그래서 내가 그랬어요. Ayer, cuando Geshe-la estuvo hablando de la ignorancia y dio un ejemplo o una analogía muy burda, muy sencillita, de cómo la ignorancia sobreimpone en el objeto. Porque hablamos de la ignorancia que se aferra a un yo, a una existencia verdadera. Entonces, ¿cómo sobreimpone esa ignorancia? ¿Qué ejemplo dio Geshe-la? ¿Qué dijo ayer sobre la sobreimposición de la ignorancia? Sobreposición, ¿cómo se llama? Añades las características que tú entiendes que tiene eso. Añades de cada etiqueta cuelga una serie de características, le añades eso con todo lo que hay, con todo lo que conlleva. Una pizza pues tiene olor, sabor, textura, pues cuando le etiquetas a eso pizza, arrastra con todo. No lo entendí, perdón. Que cuando algo está vacío, no tiene nada, y tú le imputas, le asignas algo... Pero la ignorancia, ¿cómo sobreposiciona, ¿Y qué ejemplo dio Geshe-la? Geshe-la quiere el ejemplo, la analogía que se utilizó. Engaño, decía que era engaño. Nyomon reza. ¿No recuerdan la analogía que dio? La montaña. Ya. La montaña con la piedra y la casa. Quería el ejemplo, 다 미망인바데 신도 코란 뭐 매망인 하고도 와서 데 미셔 그 대민도 선파주 조세간다 가요 동샤서다 가가르스데 데 동다 데버주가 동다 찍어버렸어 더야 코란 제이수는 그 미모 매르디 또 뭐야 어때나시 소드 데버주가 뭐야 말이 데버주가 뭐 매베 또 소그딩나로데 네 소그딩도 소그 뭐래 그냥 뭐지 그랬어 근데 뭐 대가 때야 돼 저저 되니 된게 그랬어 어때 그랬어 Volviendo al ejemplo. El ejemplo que dio Geshe-la ayer de la montaña, y en la cima de la montaña estaba esta piedra alargada, que desde lejos pensaban, oh, ahí hay una persona. Incluso había quienes podían pensar, pero si veo que se mueve, entonces es persona. Vale. Esa analogía la dio para entender de qué estamos hablando de vacío. No estamos hablando de que está vacía de la piedra, porque sí, que hay una piedra ahí, pero ¿de qué está vacía la piedra? De ser persona. Y eso es parte de la naturaleza de la propia piedra.
porque la piedra por naturaleza no es persona. Entonces está vacía de ser persona. Y esa es su naturaleza, esa es su entidad, ¿vale? Entonces cuando hablamos de la vacuidad, no es como volviendo al ejemplo de la taza, ¿no? Es decir, bueno, la mesa está vacía de taza, es decir, que no hay taza. Sí, pero taza y mesa son distintas naturalezas, ¿vale? Son distintas entidades. Uno es una taza, el otro es una mesa. Pero cuando aquí hablamos de que está vacío de existir verdaderamente, la mesa está vacía de existir verdaderamente, esa vacuidad de la mesa de existir verdaderamente forma parte de la naturaleza de la mesa. En el caso de, volviendo a la piedra, decir está vacía de persona es parte de la naturaleza de piedra. Claro, no es persona, está vacía de persona. Es parte de la naturaleza de la piedra. Y aquí cuando hablamos de forma, es vacuidad de forma, es en el sentido de que forma, ¿vale? Tiene su vacuidad de forma. Forma y vacío de forma lo estamos aplicando en una misma entidad. Distinto nombre, pero estamos aplicando a una misma entidad. Esto es muy importante, porque es para entender cómo ahí estamos hablando de las dos verdades. Y las dos verdades las estamos encontrando en el mismo objeto. Ya. Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos ayer, el problema, por llamarlo de alguna forma, estaría en el observador. Es decir, a ver si lo he entendido bien, dado que todas las cosas tienen que tener esas tres características que se han nombrado con anterioridad y existen, entonces seríamos nosotros, precisamente por nuestra visión equivocada, no errónea sino equivocada, que estaríamos estableciendo sería entonces el problema de nuestra visión de las cosas. Es decir, que no estamos viendo las cosas de una forma equivocada, porque a veces sí es verdad que podemos creer que, como os he dicho antes, que nos puede dar lugar la vacuidad a pensar que no existe nada, ¿no? Que eso sería un poco lo que nos han comentado otras veces, el nihilismo, nada existe. Sí. Entonces, si existen, lo que ocurre es que nosotros tenemos como observadores una visión equivocada de esa realidad, ¿no? Gisela, Linda Rebe Gisela, Ngaranzo Che Kansa Yores, Nanso Kanga me pasó y me doa, Kanga Mares, Yore, ya me de Lota Kigidua, Yores, Ine Nanso Nawananshi Yomare. Entonces sería, los fenómenos existen, pero no de la manera en que yo los percibo. ¿Sí? ¿Era por ahí? Sí, correcto. Es correcto. Sería eso. O sea, con lo cual, si nosotros, el trabajo que nosotros haríamos para la vacuidad es cambiar esa visión, esa perspectiva, ¿no? Ganso tumpañi samlotan tonta karesena ganso tawa nawa nanshi yomare ganso tawa gyurbe. Tawa yugumorse, tawa yusu, tawa karimus. A ver, tú has dicho cambiar nuestra visión. ¿Cuál es la visión? Transformar la visión equivocada, es decir, la visión equivocada en una visión que sería más correcta, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque no es visión, es la percepción, ¿vale? Que no es lo mismo. Vale, yo percibo las cosas de una manera, ¿vale? Pero resulta que no existe como yo lo estoy percibiendo, ¿vale? La visión es algo más complejo, es como en relación a una creencia, ¿vale? Entonces, la cuestión es, las cosas no existen como yo las percibo. Entonces, si mi visión, ahí va la cuestión, si mi visión cree que existe como yo las percibo, pues esa visión no va bien.
tengo que cambiar, ahí sí cambio mi visión, de decir, bueno, acuérdate de que no existen como yo las estoy percibiendo, que son como una ilusión, como un sueño. Esa visión es la que, si tú, porque no simplemente cambia la visión, porque si tu visión es, son como un sueño, son como una ilusión, porque no son como yo las percibo, no cambies esa visión. La visión que tienes que cambiar es la que cree que existen como tú las estás percibiendo. Aquí hay que también tener mucho cuidado cómo utilizamos las palabras, porque no estamos diciendo que lo que percibimos no existe. No estamos diciendo esto, porque lo que estoy percibiendo existe, si no, bueno, quien es persona, quien no, existe, ¿vale? Lo que yo estoy percibiendo, todo lo que estoy percibiendo existe, pero no existe como yo lo percibo, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque, y ahí dice, ahí está la clave, cómo yo lo percibo, porque como yo lo percibo es como, vale, yo percibo una cosa, pero la estoy percibiendo, la cosa existe. El problema es que la estoy percibiendo como si fuera algo sólido, concreto, real, como yo la percibo como si existiera verdaderamente, realmente, en su propio lado. Y ahí es cuando dices, no existe así. Así no existe. Existe porque la estoy percibiendo. Pero lo que yo estoy percibiendo de eso extra que estoy percibiendo, eso no existe. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque lo que percibo existe, pues si no nos caemos al nihilismo. Lo que yo percibo existe, todo lo que yo percibo existe. Lo que pasa es que el cómo lo percibo, ese ya no existe. Porque yo lo percibo como si existiera por su propio lado. Entonces, y en realidad no existe así. Existe meramente imputado. Pero ese meramente imputado todavía no lo percibo. Entonces, pero existe, sí. ¿Y cómo existe? Meramente imputado. Sin embargo, lo que percibo existe, pero lo estoy percibiendo con algo extra. Que como si existiera por su propio lado, inherentemente. Y ahí está el error. Es la ignorancia la que nos lleva a creer que existe como yo lo estoy percibiendo. No lo entiendo. Vamos a ver. No entiendo que será que no alcanzo a comprender. Si una cosa existe y decimos que existe meramente imputada, si esta máquina de fotos existe y decimos que existe meramente imputada, ¿cómo existe? Porque si existe por un nombre, esta máquina no existe. Sí. 야보 세보 거기 민도 카레스나 단나게 셀라디 요레 순서가 요레 나디 바체 요레 이네 믹삼 마토 요마레 믹삼레 이네 믹삼이나 아네 바체 요마레 민치보레사 바체 요레스 믹삼이 사디 다 요즘 근데 너무 좋아 바체 주르스 다 바체 가르르스 기라 대나 자라 망고 쇼시어로 내내 파스나 바체 고반도스 대고 다 요즘 때문에 쳐봤다 또배 따서 따도 어떻게랬어 Si tú vale, la cámara de fotos existe. ¿Dónde está? ¿Cuál es exactamente
lo que es cámara de fotos. 시고도 레도 거래. Es la lente, es la batería, 망고지 어렵대요. porque en realidad, ahí está la clave, en realidad le llamas cámara de fotos al conjunto, todas esas partes, porque tú cuando lo empiezas a analizar dices, a ver, una cámara de fotos tiene un montón de partes que la conforman, y cuando estas distintas partes se juntan y ejercen la función de tomar la foto, a eso le llamo cámara de fotos. Por eso se dice, existe sí, pero meramente imputado, porque cuando tú tratas de buscar dónde está en sí la cámara de fotos, dices, pues no, porque no es una cosita nada más, son muchas partes que la conforman. Y es por eso se dice, existe entonces meramente imputado. Pero todas esas diferentes partes existen. Y de chache mamputua, chache tenso yoresa. 차제 감가 손아 빠져리고 말했어. 빠져고 감가 루스 내샤서는 빠져리고 말했어. 다 돈수 뒤지셔서도 다 빠져지 죽으랬어. 다 근데 빠져줘야 빠져도 카드를 두고 얘네 주세르는 얘나 먹고야人族的 빠져 구한도스. 요 말했어. 어디랬어? Vale, entonces, pero hablamos de la cámara de fotos, ¿vale? La cámara de fotos. En realidad la cámara de fotos es un conjunto de partes, ¿vale? Que se juntan, la colección de esas partes que nosotros llamamos cámara de fotos. Pero cuando tú dices, ¿dónde está la cámara de fotos en sí? La empiezas a buscar y empiezas a separar. Bueno, por un lado está la lente, por otro lado está la batería, por otro lado está Hay diferentes partes que conforman el conjunto de cámara. Entonces, esas partes de manera individual no es cámara, es una parte, es una rama, es una parte de la cámara, pero no es la cámara en sí, porque la cámara de fotos tiene que ser todo el conjunto. Pero sí, tiene diferentes partes, pero esas solo son partes que forman el conjunto. Entonces, como es un conjunto de partes lo que da lugar a la cámara de fotos, se dice, entonces existe meramente imputado cámara de foto, porque por sí misma cuando lo ves no lo encuentras, son partecitas que la forman. Pues todavía podemos reflexionarlo mucho más que eso. ¿Cómo te llamas? Ese en sí mismo podemos decir, si no hay una mente que designe, no existe. Cuando dice el objeto no existe en sí mismo, quiere decir que si no hay una mente que diga esto es un reloj, el reloj no existe. Dine repete que se le ramune matrupa la idua ramune trupa tompa di lamna tonta carre que se ganso lo mena lo min tagidua sem min tagidua sem min matana di chalate yomarbe tere yomare si tamje toba tazam sido teres toba tabres. Sí, la cuestión está, no existe verdaderamente, porque hay una mente que la nombra de tal manera y por eso por sí misma no existe, porque es la mente la que le ha imputado ese nombre, le da esa existencia. Pero por sí mismo no, eso es decir, por sí mismo no existe. 다 세명기 네 pombo 호신 뉴스로 봐. 다 대쇼는 미마고 저저저도 다 라오 다 세명 pombo를 세도 와 되도 다 세명기 미마 또버다네 라오 pombo 코란 ጽ부시 냠체 에마다마 다지 해두도 야 니모지 코란 바쇼 사와스리스는 도스 또버다스 도스레스 다다 지버스 다 자라도 담문에 좁지 근데 저만 그 자료미시 지원에서 따로 뭐 본보통서 저거 든든해도 대 뭐한테 미도 또봤다도 코란지를 해도 저거 아뭐 어디 마셔서도 님중지를 해도 또봤다는 지원에서 Sí, incluso voy a poner un ejemplo que yo creo que queda mucho más claro. Antes teníamos como presidente a José Luis Zapatero, ¿vale? Le habíamos puesto ese nombre
presidente. 저것도 왔어요. Y andaba, que ya le llama José Luis. Y José Luis andaba así muy arrogante, muy así, muy subido, porque era el presidente de España. Pero bueno, ¿qué pasó? Que se hicieron elecciones y él ya no es presidente. Ahora es Rajoy el presidente. Pero ahí es como nosotros etiquetamos, ¿vale? Si existiera por sí mismo es que siempre sería así, pero no. Porque ahora, al haber elecciones, entonces se le nombra, se le pone la etiqueta de presidente ahora a Rajoy. Y Rajoy, pues ahora, antes de ir muy sencillito, ahora no iba como antes, ahora va como el presidente de España. Y va con otra actitud, ¿vale? Pero, ¿qué significa? Es buen ejemplo para ver cómo es meramente imputado. Existe meramente imputado, porque un día va a haber otra vez elecciones y a lo mejor un día ya no le va a tocar ser presidente, ese título ya no lo va a tener y le va a tocar a otra persona. Entonces, y veremos a Rajoy ya con otra actitud, ya un poquito más sencillito, a lo mejor. Y ya será, ¿por qué? Porque ya no lleva el nombre de presidente. Es bueno ese ejemplo para ver cómo por sí mismo no existe, porque que al contrario es meramente imputado. Así es como, y de esa misma manera, como nombramos a uno u otro presidente, de esa misma manera nosotros vamos etiquetando todas las cosas. Vale. ¿Cómo te llamas? Amparo. Amparo. ¿Y dónde está Amparo? ¿Dónde está realmente Amparo? Sí, porque si alguien te llama, dice Amparo, y entonces tú enseguida respondes sí. Incluso nosotros cuando dicen Amparo ya vemos la imagen Amparo, la que va muy bien vestida, con su rebeca negra, sus pantalones negros, muy elegante. Pero ¿dónde está realmente Amparo? En ningún sitio. Sí, estoy aquí. Ah, dilo yo. ¿Pero dónde? Exactamente. ¿Dónde está realmente Amparo? Porque si empezamos a buscar, bueno, Amparo en sí, ¿dónde está? Empiezas a buscarlo en ti misma, ¿dónde está? Y empiezas a buscar desde la punta de tu pelo hasta la punta de las uñas de los pies y no lo encuentras. Es un concepto. No está en ningún sitio. Entonces dirías, bueno, lo he buscado en las distintas partes de mi cuerpo, pero también hay conciencia. No estará en la conciencia. Dirías, pues yo a lo mejor no soy la forma física, pero conciencia. Buscas también dentro de la conciencia. Pero de hecho, Amparo, tú dices, yo soy Amparo, y investigas en conciencia y dices, a ver, esa es la conciencia de Amparo. No es Amparo, porque esa es conciencia de Amparo. ¿Dónde está realmente Amparo? Pero además, Amparo, cuando nosotros reconocemos Amparo, tú misma te reconoces como Amparo, no solo eres conciencia, eres el conjunto de esa conciencia, de esa forma, lo que da lugar a lo que Amparo son los 5 agregados que te conforman. Y sobre esos 5 agregados que te conforman ese conjunto, es lo que llamamos Amparo. Y es como etiquetamos Amparo. Por lo tanto, Amparo
solo existe meramente imputado. ¿Y por qué decimos meramente imputado? Porque amparo como tal, así, algo concretito, sólido que podamos señalar amparo, no lo encontramos, porque amparo no es algo sólido, concreto. Amparo es el conjunto de sus partes, el conjunto de forma, conciencia, o en otras palabras, el conjunto de los agregados. A ese conjunto de agregados le llamamos amparo. Por lo tanto, amparo existe meramente imputado. Y decimos, por ejemplo, bueno, mi cuerpo. Por ejemplo, si se nos mete una espinita aquí, vamos a chillar mucho. Sí. Y para nosotros, mi cuerpo es algo muy sagrado, muy sagrado. Por eso cuando estoy muerta de calor, me voy al fresquito. Cuando tengo mucho frío, trato de taparme a un lugar más calientito, trato de cuidar, ¿vale? Si tengo una sensación agradable, desagradable, si frío o calor, trato yo de cuidar mi cuerpo. Pero eso que cuidamos y vemos como mi cuerpo, lo más sagrado, mi cuerpo, ¿dónde está? ¿Dónde exactamente está eso que yo estoy percibiendo como mi sagrado cuerpo? ¿Es la cabeza, mi sagrado? ¿Es mi mano, mi brazo, mis piernas? ¿Hay alguno que sea médico o enfermera o que trabaje sea personal sanitario? Porque si eres del personal sanitario sabes que cuántos huesos tenemos en el cuerpo, cuántos órganos están dentro de nuestro cuerpo, cuántos hay de verdad. ¿Cuántos huesos? 300 y pico creo, pero no me acuerdo. Sungyahasa. Es decir, el exacto de huesos no pero bueno, contabilizamos el número de huesitos, las arterias, las articulaciones. Esto aparece en los textos, en el Bodhisattva Charyavatara lo explican así. Tu cuerpo está formado por el estómago, el corazón, los intestinos, todos esos órganos, los huesos, las arterias, todo eso en conjunto es lo que llamas mi cuerpo. Pero ese concepto que tú tienes de mi cuerpo como tal, sólido por sí mismo, cuando empiezas a buscarlo es que no lo vas a encontrar, no lo encuentras porque así como lo pensamos no existe, es el conjunto de huesos y todo eso lo que da lugar al cuerpo y a lo que yo llamo mi cuerpo. Y es así, que no hay algo que podamos señalar y decir, aquí está en sí mi cuerpo. Porque mi cuerpo en realidad está formado por muchas causas, muchas condiciones, muchas partes que se han dado lugar, que se han juntado y a lo que nosotros llamamos cuerpo.
Pero por eso se dice es meramente imputado, ese conjunto de partes, todo ese conjunto de causas y condiciones que se dieron lugar para tener todo este conjunto de partes, lo que yo llamo mi cuerpo. Así que es meramente imputado. ¿Qué significa? Que por sí mismo no existe, por su propia entidad, por su propia naturaleza no existe. Es el conjunto de partes, todo ese conjunto de partes de las cuales depende, que da lugar a mi cuerpo. Por eso, meramente imputado existe. Y ahí hay un punto también muy interesante. Interdependencia. Es decir, es porque cuando analizamos el objeto, depende de todas esas partes que lo conforman y lo que da lugar a ese objeto que luego lo etiquetamos. Por eso Lama Tsongkhapa dice en su texto, dice, con la renuncia no puedes eliminar el samsara. Con la bodhicitta no puedes eliminar el samsara. Por más fuerte que tengas renuncia, bodhicitta no. Lo único que destruye y elimina el samsara, no, dice, si tú quieres realmente destruir o eliminar el samsara, con la renuncia no puedes, con la bodhicitta no puedes. Si realmente la quieres destruir, esfuérzate en contemplar la interdependencia. Ahí es maravilloso lo que dice Lama Tsongkhapa, maravilloso. Porque uno esperaría que dijera, si tú quieres destruir el samsara, esfuérzate por realizar la visión de la vacuidad. Pero Lama Tsongkhapa no dijo eso. Lama Tsongkhapa dijo, esfuérzate por comprender la interdependencia. Ahí está la clave, porque entre más entendemos cómo todo depende, es interdependiente, más vemos cómo que entonces está vacío de existir inherentemente. ¿Qué será? Cuando hablamos no de la interdependencia, sino de la impermanencia. La impermanencia y la interdependencia no es lo mismo. Cuando Mi tapa tan tendre chipa mare. Mi tapa tan tendre chipa mare. Cuando estamos buscando, por ejemplo, el caso de estamos buscando amparo, amparo no está en ninguna de esas partes. Cada una de esas partes también tiene un montón de partes. Hablamos de que todo eso es impermanente y si busca amparo dentro de esa impermanencia tampoco está. Entonces, cuando se reflexiona, hay un sentimiento de como un chasco, ¿no? Con un poco de miedo. Porque si yo me creo que soy Amparo y ahora resulta que no soy Amparo nada más que por un nombre, no el nombre de Amparo, sino aquí. Sí. Vale. ¿Quiere que le cuente ya qué estás diciendo? Y dice, cuéntame. Entonces, Corán de la Guido, grande amparo, Corán que min amparo repa. Ta chechene, amparo mi tapa res. Yutan, quien la tiene, yongi res. Chache mambo dune, amparo minta gidusa. Dico la salo mambo tana, hansangi resa. Kaisana ngaran tanda bardo amparo ngai, ye salo tangi dua. Ane tanda de amparo nawa nanshi mecha jikta keki resa, shigi resa. Precisamente para que ese miedo no aparezca o para controlarlo, es importante hacer postraciones, ofrecimientos de mandala, acumular méritos.
가시 통이mus 여러요 그랬어. 다 뒤시면 다 이거. 알링에. 다 된데생이들 삼도 통그랬어. 먼저 수이나 랑주 두고지 하면 그랬어. 랑주 두고 매 배들 지 잡아하고 숨 네가 나도 내가 나는 무슨 돈은 나한테 그랬어. 디네지 텐션은 리노 그랬어. 먼저 간가 나다 근데지 그랬어. nen다 리무투모 파리츠리 던저 간가 두둑 넘버 샤죠 된데 마시 사보셔서 다 더버 따좀 스탄다 또 더버 샤 좀이 규제 된데 두번 소는 더버 샤 좀이 쉬어야 말 지나반데는 다 된데 참모 봐 삼다는 이런 거나 삼주시나래 모르겠어. 시나래도 가지고 있으면 다 계산 이게 좀 쉬어버렸어. 이제라서 근데 문제 부 차라서는 된다 연구할 들어도 우주 방법이야. 그래서 당연히 들은들이 얘기 되는 교수님도 반드시 다시 나오고 섬도 있어. En cuanto a la interdependencia, estamos hablando de la interdependencia. Porque, vale, por un lado interdependencia, por otro lado independiente. Si las cosas existieran independientemente, por sí mismos, entonces sería como la siguiente manera. Tú tienes 3 palitos, ¿vale? Para que esos 3 palitos puedan mantenerse de pie, necesitan apoyarse uno del otro, ¿vale? 3 palitos apoyados se mantienen de pie. Si el palito existiera independientemente, entonces podría quedarse así sin necesitar de los otros 2 palos. Pero no puede, porque es gracias a que se apoya en los otros 2 palitos por lo que se puede quedar así. Y entonces es dependiente. Si quitáramos el resto, se cae. Si existiera independiente por sí mismo, no se caería. Siempre estaría en esa misma postura. Más aún, para que podamos entender todavía más la interdependencia. Llamamos alto cuando lo comparamos con un bajito. Pero luego ese bajito, si lo comparas con otro más bajito, se vuelve alto. O al revés, el alto comparado con algo más alto, pues se vuelve bajito. O aquí y allá. Si yo estoy de este lado, pues sí, este es aquí y eso es allá. Pero si yo me cambio de lado, se cambia todo. Eso se vuelve aquí y eso se vuelve allá. Es otra vez la interdependencia. Como dependiendo de con qué lo comparas, pues entonces se le nombra de distinta manera. Y todavía podemos ir más lejos. Hice yo que por todas esas causas y condiciones, o por todas esas partes que se han conjugado y dado lugar, es a lo que yo nombro como yo. Ese soy yo, pero soy un conjunto, si yo lo veo, soy un conjunto de partes y que se han dado lugar a lo que yo llamo yo. Por lo tanto, ese yo es meramente imputado, porque depende de sus partes, y al depender de sus partes, pues no hay otra, es meramente imputado. Eso es todavía ir a una cosa mucho más profunda. Y sí, es verdad, cuando tú te das cuenta de que por ti misma, independientemente como hasta ahora no hemos creído, no existe, que es un meramente imputado, pues entonces surge miedo. Y ese miedo, la manera de combatirlo es, ayer les di la transmisión oral del mantra de Vajrasattva. Pues es recitando mantras de Vajrasattva, es haciendo ofrecimientos de mandala, haciendo postraciones, acumulando esos méritos para que ese miedo de sentir, pues me pierdo, ya no existe, pueda contrarrestarse. Y hay una historia que ella se la suele contar en este punto de ese miedo que puede surgir, pero como estamos muy cortitos de tiempo, prefiere no, porque todavía hay otras cosas que quiere comentar. 근데 산자 준비되게 꾸려 가서 잡도
증만가가 누가 인주 다 먼저 투명 되지 나머를 무슨 산내는 계산인데 갈래자는 잡살데 이 먼저야 야부시인도는 빨래들 자오res 어디서 거요res Porque simplemente, para que nos demos una idea de lo que hay que trabajar. La Amazon Kappa. En realidad, la Amazon Kappa es una manifestación de Manjushri. Pero a nivel, esa es podemos decir, la historia extraordinaria del Amazon Kappa, es que él es una emanación de Manjushri. Pero su aspecto cotidiano, común, se manifiesta en la Amazon Kappa como una persona normalita, como un monjecito que para poder desarrollar esa visión de la vacuidad, todo lo que hizo muchísimas cosas, muchas, para poder desarrollar esa visión de la vacuidad. Esa es la historia. En realidad la Amazon Kappa es Manjushri, en realidad ya tiene la visión de la vacuidad, pero se manifiesta de esa manera como una persona normalita que tiene que esforzarse mucho para conseguirlo, para enseñarnos, para demostrarnos que es a través del esfuerzo como lo conseguimos. Otra historia también es el propio Buda Shakyamuni. Se dice, está la historia extraordinaria y la historia común. De la historia extraordinaria es que en realidad Buda Shakyamuni ya había alcanzado el estado de un Buda previamente, pero se manifiesta en este mundo como una persona que en esa vida consiguió la iluminación, pero en realidad ya era un Buda. Lo que pasa es que lo hace para que uno entienda el esfuerzo que hay que llevar a cabo para conseguir la meta. Y Buda Shakyamuni, si ven, hay una hizo años de prácticas de ascetismo, por eso se representa el Buda asceta donde se le ven todos los huesecitos, todas las costillas de Buda Shakyamuni. Pero ¿para qué es? ¿Para qué lo demostró así? Para que uno se dé cuenta, es que si lo quiero conseguir, hay que trabajar mucho. Y hay que trabajar y esforzarse mucho. Y sin esfuerzo de nuestra parte, no vamos a conseguir la meta que estamos buscando. Ese es el ejemplo de vida que nos dan estos grandes eruditos. Porque para los que ya son antiguos en lo que es el budismo, recuerdan, la Amazon Kappa hizo ofrecimientos de mandala a tal grado que ¿qué le pasó? ¿Qué cuenta la historia? Dice, la Amazon Kappa hizo tantos ofrecimientos de mandala que se le peló la mano o algo así. Sí, que le salió un callo aquí. Sí. Claro, en esa época la Amazon Kappa pues, no tenía un mandala como los que hay ahora, de plata o de oro o de bronce o de latón, lo que sea. Él lo que hacía era con una piedra. Entonces una piedra, ya saben, el ofrecimiento del largo mandala lo tienes que hacer así, luego volver para acá. Hizo tantos ofrecimientos de mandala que claro, se reflejó en su propia piel. Y de hecho, el lugar la piedra donde la Amazon Kappa hizo todos esos ofrecimientos de mandala, Geshe-la dice, yo solo puedo hablar antes de 1959, porque en ese año él salió del Tíbet, pero antes de ese año, en el lugar en Tíbet, en la zona de Loka, podías mirar y ver el lugar donde la Amazon Kappa hizo esos ofrecimientos de mandala. Conclusión, hay que esforzarse mucho. Como verán, yo solo les digo cosas desanimadoras a veces. Pero bueno, claro, a lo mejor venían aquí para pasarla bien, disfrutarlo, y yo se los pongo difícil. Lo que pasa es que
차톤 또투스 다 굴려먹 좀 와서 근데 굴려준 세질 상제 어? Pues esta otra historia de Milarepa. Los discípulos de Milarepa le insistían a Milarepa, por favor Milarepa, danos unas instrucciones personales. Y Milarepa solía dar enseñanzas, tal. Y ellos decían, no, es que eso ya los hemos escuchado, eso ya lo sabemos. Lo que queremos son esas instrucciones personales que nos lleven realmente a conseguir lo que queremos. Y seguían. Y ellos insistían, no, unas instrucciones personales, de esas de verdad que llegan. Y Milarepa, ya cansado de estarlos escuchando, dice, vale, ¿quieren una instrucción personal? ¿Quieren? Pues entonces estira su pie y enseñan la planta de su pie. Y en la planta de su pie lo que había era grietas, en donde había sangre que estaba saliendo. Esta es la instrucción. ¿Qué significa? Que con trabajo se consigue. Es con sacrificio, con esfuerzo, con trabajo, como uno consigue lo que busca. Fácil Ahora no es. Ahora yo, Ya. que no hay tiempo. Hay las distracciones, la mente, mucho tiempo para calma mental. Y mucho esfuerzo para calma mental. Entonces no hay tiempo. No hay... A mí me pasa. Pero como calma mental, ¿qué quiere decir? Para desarrollar calma mental. La vida cotidiana, los problemas Sí, y esto, sí, el trabajo y sí. esto, todo el tiempo para respirar. Resha, ¿quién son ellos? Tú son mi tú. 쟤네 자 주도 무슨 왜 내가 주소 계획인지를 A ver, son 8 horas de trabajo, ¿no? Que hay que estar ahí en el lugar de trabajo. 내가 주소 계획인지를 Luego, por lo menos, máximo 8 horas de sueño, ¿no? 주소 계획하도 왔어. Y nos quedan todavía 8 horas. 근데 주소 시 조그나 점점 줘야다. 가라서 지시는 주소 니숨 소소 두즈 다는 다 소소랑 여러 왔어. 다들 소소 준주더라 그랬어. Vale, de esas 8 horas restantes, pues vamos a dedicarle, no sé, 4 o 6 horas a las otras necesidades, preparar la comida, comer, salir de paseo, relajarse un poquito, vale. Al final nos quedan, si quitamos 6 horas para hacer todo eso, nos quedan 2 horas. Y si somos más rápido, 5 horas, nos quedan 3 horas. 2 o 3 horas que son para mí, para realmente aplicar lo que estoy haciendo, que son, podemos decir que son mías, que es mi tiempo para desarrollar y para llevar a cabo todo esto. 이마지 주소 제가 어떻게 사나 이니 투바사가 잠줬어. 주마 투바밤에 이니 코마다다 컨그레스 어디나시 연구를 했다데 소소 준주라는 Y incluso, aunque de esas 2 horitas, 3 horitas que te hayan quedado, ya con que 1 o media hora que le dediques realmente bien a reflexionar en esto, a contemplarlo, ya es ahorita, bueno, sí, comparado con todas las horas del día, no es mucho, pero de gotita en gotita se va llenando el recipiente, ¿sí? Es 1 horita al día, 1 horita, media horita, pero poco a poco va acumulando bastante. Pero eso, ¿cómo se consigue? Con el esfuerzo y la perseverancia. 먼저 돈이 돌아야 자기를 근데 고려하라서는 저 도배 따져다 된제 관이야지. 대가야 단다 주저 삼다인도 가자티. Nasa. 뭐지가데 계산 수시야 그래. 개점 쉽지를 준주는 답에 뭐를 말이고 대문은 제문이 다 이게 내 시스템이 참고요래서 돈이도 Otra cuestión que no nos podemos ir sin mencionar, para poder comprender lo que es la vacuidad, pues por un lado, entender cómo es meramente imputado, entender cómo existe interdependiente.
Estos dos son muy importantes. Pero también hay otro punto a reflexionar, que es encontrar lo que se llama el objeto de negación. Que de hecho sobre esto también incluso Shantideva lo menciona en el Bodhisattva Charyavatara. Es encontrar esos cuatro, lo que se llama los 4 análisis, en el cual uno de ellos es el objeto de negación. De todos modos, si lo queréis ver, está también en el Lamrim, en la liberación en la palma de la mano. Ahí lo Primero, ¿cuáles son estos 4 razonamientos? El primero, encuentra, mejor vamos a llamarle, identifica el objeto de negación. Luego, identifica lo que abarca, identifica si es uno mismo, si es lo mismo, o identifica si son distintos. El otro día que le estamos hablando lo de la piedra en la cima de la montaña, es para también sirvió como un ejemplo para ver cómo imputamos, cómo se puede llamar, pero que era también para entender cómo hay algo que se afirma y otra cosa que se niega. Y esa es la parte que es difícil de distinguir lo que existe y lo que no existe. Porque por una parte, pues, si empezamos a negarlo todo, del todo, no existe, y caemos en una visión nihilista, pues es una visión errónea. Es una visión el miedo de pensar que es que yo no existo, entonces ¿qué soy? No hay nada. Pero también la otra parte de pensar de que algo que sí de verdad, verdaderamente existe, por sí mismo existe, nos puede llevar a generar más ese aferramiento, más esa arrogancia, si hay algo que sí existe y no se puede. Es decir, ese límite de no caer en un extremo ni otro, pero también sabiendo que hay algo que se niega, como también algo que se afirma, algo que existe, algo que no existe, esa parte es compleja, es muy compleja de poder distinguir con mucha claridad. Y es muy importante para poder distinguir lo que sí existe y lo que no existe. Y para ello necesitamos identificar el objeto de negación. Porque ese es el objeto de negación, el que no existe. Y así ya nos lleva a entender lo que no existe, lo que sí existe. Que no existe verdaderamente, que no existe por sí mismo, que no existe por sus propias características. Luego,
suponiendo que existiera por sí mismo, por sus propias características, verdaderamente, entonces suponiendo que sí existiera, ¿dónde estaría? Y todo esto, aunque ahora, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, Geshe-la utilizó un fenómeno como la caja de las gafas, pero en realidad los yogis, cuando reflexionan sobre esto, es para aplicarlo en sí mismo. Entonces, pensando en uno mismo, dice, yo, ¿dónde estoy? Si ese yo existiera verdaderamente por sí mismo, por sus propias características, estaría dentro o fuera, ¿vale? Por eso dice, ¿qué es lo que abarca? Si está dentro o si está fuera. Y luego dice, bueno, fuera no puede estar, tiene que estar dentro, aquí dentro, ¿vale? Ahora, si es uno o son varios, porque yo estoy formada por distintas partes, ¿vale? Entonces significaría que ese yo tendría que ser varios, cada una de mis partes es un yo, y dices, no puede ser, no puede haber tantos yo. Tiene que ser uno. ¿Y ese uno dónde realmente está? Si existiera, ¿dónde está? Y ese que existe verdaderamente. No puede ser varios, tiene que ser uno. Porque no hay otra opción. O es uno o es varios. O está dentro o está fuera. O existe inherente o no existe inherentemente. Esa es la reflexión de los 4 tipos de razonamiento. Que realmente nos va a ayudar también para acercarnos a entender, especialmente dentro de uno mismo, ¿dónde está ese yo? Porque hasta ahora yo estoy convencido de que existe un yo, que hay un yo verdaderamente existente, que existe por sí mismo, y es refutar esa idea. El ejemplo que dio de la montaña y la piedra es un ejemplo muy a grandes rasgos para poderlo entender. En este caso, el yogi lo que haría es aplicarlo sobre sí mismo. Bueno, tenemos la piedra, imaginen, la piedra y persona, y pensamos que esa piedra es persona, ¿vale? Y pues tú analizas la piedra y dices, pues no, eso no puede ser persona, es solo piedra, está vacío de ser persona, no es persona, es piedra. Y es para volver a ese juego de algo que sí aceptamos, algo que existe y algo que no existe. Y es como, de alguna manera, esta analogía, aunque no es perfecta, no es porque no lo es, pero es para darnos una idea de cómo de alguna manera están mezcladas. Ese yo inherentemente existente está mezclado ahí, sí, pero existe meramente imputado, y a veces se mezcla de tal manera que nos cuesta trabajo distinguir el que existe y el que no existe. El problema es que cuando nosotros percibimos como un yo verdaderamente existente, entonces tú te lo crees y crees que existe un yo verdaderamente existente, y entonces te aferras a la existencia verdadera, te aferras al yo, y de ahí es ese yo que existe verdaderamente al cual me aferro. Si tú ya no ves si tratas de negar el que no existe verdaderamente, entonces ya el aferramiento a ese yo se desvanece. Esa es la idea.
공주 잡아라. 이네 어떠세? 즉석도 자로 어떻게 해도 이네 말 즉석도 어떻게도 맞아 맞추시 뭐 다도 건데도 무슨 그 남자는 야구에 하랬어. A lo mejor 이는 뭐지? 자신보다 더 야구랬어. 근데 다 모두는 또 도시는 내가 돈한테 계신부시 그랬어. si hombre, si se puede estudiar textos ya mucho más profundos, más filosóficos, y estudiarlos, leerlos y comprenderlos, maravilloso. Pero si todavía no se sienten en ese nivel, pues entonces el texto de liberación en la palma de la mano es buenísimo, muy bueno, porque es muy bueno porque aparte de que te lo explica con poquitas palabras, no es muy largo lo que hay que leer, te lo deja muy clarito. Y te deja, por ejemplo, el objeto de negación. Que ya el objeto de negación, encontrar cuál es el objeto, la cosa que estoy negando, es difícil. Ese yo que voy a negar, que es lo que se llama el objeto de negación, es difícil encontrarlo. Pero en la liberación, este libro, Liberación en la palma de la mano, lo explica con palabras muy sencillas. Dice, el objeto de negación, ese yo que existe inherentemente, ese es el yo que voy a negar, ese es mi objeto de negación, que voy a buscar si está o no está, ¿vale? ¿Cómo lo encuentro? Y es difícil encontrarlo, pero ahí te dicen, si alguien te insulta y te dice, eres un ladrón, hay una sensación aquí muy fuerte que aparece, yo no me he robado nada, a mí, ese es el objeto de negación, ahí lo estás encontrando, ahí, ese, ¿dónde realmente está? Porque de verdad se produce algo aquí como muy sólido, muy concreto, que se ofende cuando le dicen esas palabras. Ay, ya lo tienes, ahora encuéntralo. ¿Dónde realmente está? ¿Dónde está? Ahí es muy buen ejemplo para encontrar el objeto que estamos negando, el yo que estamos negando. Porque normalmente cuando estamos relajados y felices, pues sí, cuesta mucho trabajo. Está todavía ahí, lo creemos así, lo vemos, pero identificarlo cuesta. En cambio, cuando alguien te insulta, es como mucho más presente ese aferramiento a yo, ese yo. Entonces ese es tu objeto de negación. 그지 남르나가 면도 라마서 순시에 된다 연구였어. 다 잡아 sabro 쉬우자. 돌로 야고고. 자 샤마무 연구 포 저거 따다야로. 인도스테데 인도섬당데 담네 돌로데가 샤 거문에 섬네. 야 되도 마스도 쇼쇼스 레이 버스. 된다가 맞아다. 이는 저다야 돼야 등산 누가 잡동식이야. 그래서 오늘에는 저다 잡동 말했어. 한들 뮤지 못하는 사가쇼. 근데 그도 지나게 있는 가제 다들 모습은 그 가제 다 모습은 돈다래. 근데 저다 된대스. También me parece que también aparece en los textos del Lamrim la siguiente analogía para poder entender cuál es ese yo al cual nos aferramos, que es nuestro objeto de negación. Y la analogía que dice es, hay un monje que se ha puesto los hábitos de gala. Los hábitos están limpitos. Tiene unos hábitos muy limpitos. Y se ha puesto su bol con el té al filo. Está lleno de té. Entonces va así con mucho cuidado, porque no quiere ensuciarse, le ha costado mucho lavar eso, entonces va con mucho cuidado, y ahí se presenta una sensación también de yo, hombre, siempre está, pero creo que ahí se manifiesta un poquito más, que no se me no, que yo no lo vaya a tirar, no lo tires, ahí hay una sensación de yo, y ese es el objeto al cual, ahí cuando lo identificas, es el objeto que tienes que empezar a investigar, ¿dónde está? Para que veas cómo no existe. Como tal, no existe. Ese es el objeto de negación. Hay otro... Habéis escuchado de la práctica del Chö. En realidad, últimamente se ha vuelto muy popular y muchas veces
se malentiende esa práctica como simplemente mover el tamborcito este grande a buen ritmo y recitarlo ya, pero es una práctica mucho más profunda que los grandes meditadores lo que hacían es irse a los cementerios y empezar a hacer esa práctica del Cho. ¿Qué tiene de interesante esta práctica? Que ahí lo que haces es un poco esotérica, pero lo que haces es decir a todos los espíritus, venga, les doy mi cuerpo, vengan a comérselo, vengan a llevárselo, ¿vale? Es como que los invocas a todos y claro, en un ambiente así de un cementerio, pues ya te da más cosita. Y ahí es lo interesante, que te empieza a dar miedo. Ahí está, ese miedo es porque se está aferrando un yo, ese yo, ¿dónde está? Es para encontrar el yo y cortar con ese aferramiento al yo, por eso se llama la práctica del Cho, que significa cortar. Pero claro, tienes que crear ese ambiente de miedo, van a venir por mí a comerme, para que entonces puedas identificar tu yo y cortar con ello, ver dónde está el objeto de negación y analizar para no encontrarlo. Bueno, también es verdad que hay diferentes prácticas de Cho, pero la que se llama ese Cho, uno de esas prácticas es esa que se hace en esas condiciones. 도배 다좀 셔지지 셰네 직신은 된대지레스 다 매제나 걸고 열어서는 소데 다지 르마 이 건가 여러 주산다 삼분나야디 기준 수이나 제신보다 고야지레스 여러 주산다 삼부 만다네 다 등산 먼저 너무 감행이야다 된대지레스 니간다 계산 네 셰브나 셰레 이제 라랑 잠은 들고 순주지고 돈다네 이네 남도기네 강연시야데 요는 텔레펜도면서네 소소소 로스도나한테 계신 분이스 저기는다 밀 페마도나 네 맞게 산제 준비되어 라브지 다데 수수나 남바이나다 남바면나다 수다나 견자테 견데 수다나 링게지레스 미첨부를 쏘고 첨부지 다나 링게 준주지 다나 링게 링게 다나 링게 근데 계신 분을 간다 수수 Y ya para terminar, como hemos comenzado esta sesión, Geshe-la dijo de que cuando llevamos a cabo una acción virtuosa, que no se nos olvide la motivación y la dedicación para así hacerla completita. Así que ahora vamos a la parte de asegurarnos de dedicar. Porque hemos hecho algo muy virtuoso, estar aquí sentados, prestando atención y hablando acerca de la vacuidad, que ya por lo que hemos visto es algo realmente muy virtuoso, muy sagrado, muy especial. Y además, tanto esfuerzo que hemos puesto para no aburrirnos tanto, decir meramente imputado. Bueno, pues ya. Pues todo ese esfuerzo que hemos puesto para poder estar aquí y poder mantener la atención, hay que dedicarlo. Y a lo mejor esta parte es muy filosófica, pero para que también se lleven algo muy práctico, y es un recordatorio. Traten de ser buenas personas. Traten de que en su vida diaria las acciones físicas, la palabra, los pensamientos sean buenos, sean realmente virtuosos, correctos. Y es muy importante porque si ahora en este mundo tenemos muchos problemas, es precisamente por la falta de actos buenos, por la falta de esa bondad. Así que nuestra manera de colaborar para ese bienestar mundial es empezando por mí, tratando de ser buena persona. Y con ello significa, tratemos siempre de ayudar a los demás, de beneficiarlo en lo que yo pueda. Hay veces que no puedo, pero bueno, en la medida en lo que yo pueda poder beneficiarles, pero jamás hacerles daño. Y eso lo dijo el Buda, esa es la
de la enseñanza del Buda. Trata siempre de beneficiar y jamás perjudiques a otro. De hecho, y también otro consejo que es importante que nos llevemos. Problemas vamos a tener, va a venir problemas, pero procurar que nuestra mente no se hunda en esos problemas, que no se deje llevar por la angustia, por la preocupación. ¿Y cómo no nos dejamos llevar? Pues recordando, no sirven de nada. Entre más me angustio, más me preocupo, más daño me provoco. No sirven, no me van a ayudar a solucionar el problema. Y es muy importante que eso salga de cada uno, de su propia mente. Ese sentido, decir, no te preocupes que no solucionas nada. Debemos de aconsejarnos cada uno de nosotros. Y para seguir estos consejos que nos está dando ya al finalizar la enseñanza, no hace falta ser budista. Cualquiera que sea tu creencia, tu religión, yo creo que son consejos que todos podemos aplicar y son consejos para conseguir nuestro propio bienestar. Porque es el ser buena persona, el tratar de ayudar a otro y no perjudicarle. Todos estos consejos son como adornos, adornan a la persona que lo hace. Y así como hay joyas que no le quedan igual a todos, porque si eres muy grande, una chiquitita se pierde, o si eres muy pequeñita, te pones una muy grandota, pues ya no te ves bonita. El que podamos llevar una conducta correcta, ese buen corazón, es un adorno que le queda, es una joya que le queda bien a todos, a los grandes, a los bajitos, a todos los queda bien. Entonces, ojalá nos podamos adornar con esas buenas acciones, de ese buen corazón. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué insisto en ello? Porque esa es la raíz de donde proviene la felicidad que buscamos. Además, es una joya que los va a poner guapísimos a todos. A todos. Se van a ver guapísimos con esas joyas. Porque, y le queda bien a todos. Tanto si eres budista, no budista, creyente, no creyente, lo que sea. Es algo que adorna a la persona. Y por último, bueno, pues hemos hablado acerca de la vacuidad. Todo lo que hemos desarrollado aquí es en relación a la vacuidad. Y Geshe-la dice, pues a lo mejor no he llegado al nivel, pero sí estoy seguro que vosotros habéis puesto mucha atención y habéis pensado mucho sobre la vacuidad. Eso significa que habéis acumulado muchos méritos. Aunque yo no haya sido capaz de explicarles perfectamente bien, vosotros habéis acumulado muchos méritos. Entonces, toda esta enorme cantidad de méritos que hemos acumulado, hay que dedicarla en general para que las enseñanzas del Buda puedan seguir esparciéndose y llegando y beneficiando a gran cantidad de seres. También pedimos y dedicamos para que todos esos grandes maestros, seres santos, puedan tener una vida larga, estable y seguir esparciendo las enseñanzas y podamos seguir recibiéndolas. Y también pedimos para que todas esas obras que están trabajando para el bienestar de los seres puedan continuar con esa labor. Cualquiera que sea su labor de beneficio, puedan continuar con ella, puedan seguir teniendo las condiciones para dar ese servicio y puedan cumplir con todas esas metas que se proponen. Y gracias. Queremos dedicar también por la madre de Mercedes y por Isabel Arocena. Isabel Arocena,
Ya está mejorcita, dice, ya está mejor, sí. Además, ah, es verdad, Geshe-la y yo fuimos a visitarla al hospital y la vimos muy bien. Geshe-la dice que se le vea muy bien. Si ni sabe que va de da roa kula nambeta. Página 235, estrofa 2. Chanchu semcho rinpoche, maje bana kiyushi, keva nyaka mevaya, kone kondu devasho, jambe pawu jida kivada, kundu sambu teyan desinte, teda kundi jesu dalushi, gewa dida tamche radumo, tusu shepe gewa tamche ki, ngoa kana jodu nambate, Dagi Gewe Tsawa de Kundya, Sambu Cheche Rabdo Mawaki, Kare Rave Keve Shingande, 244, Dewa Maru Jueme, Chenresi, 244, Shave Site Badu Tengyushi, Toso Suja Jambu Jalete, Jingyo Pewe Kuso Tobose, Choso Kwe Lemon Tudrupa, Taso dushe kondu shabdensho, mime tsewe te chen resi, jime kimbe wampo yambeya, dugo maru jungwe saweta, kanche kimbe suje sokaba, lo sandrabe shala sowade, mime tsewe te chen resi, jime kimbe wampo yambeya, dugo maru jungwe saweta, Kanche kembe suje songaba, lo shandrabe shala soane, meme zewe de chen resi, jime kembe wampo yambeya, dubo maru jumbe saweda, kanche kembe suje songaba, lo shandrabe shala soane. Ofrecimiento mandala, página 100. Sashi Buki Yoshi Meto Dambi Zarin Singide Yempade Sangye Shintu Mite Uwaji Joku Nanta Shila Shopasho Jesu lame conserra tenshi nanga dile shoshu kebata lo santo bete mesa sungi dove muse tatu negyushi idam guru rana mandala kamniyatayami. No hace falta. ¿Queréis una fotito ahora? ¿Aunque será? Sí. Vamos para la peronaza. La vacuidad escribe Sansara. Sansara. Vacuidad. No vayáis, que voy a Que no tienes tiempo, 24 horas de trabajo y de... Sí, pero mucha calma mental. Muy bien, muy bien. Gracias. Ah, perdón. Oye, daros, ir rápido, no lo dejéis.
Y la silla la podéis dejar, el que tenga lo mío. Después de la enseñanza que hemos tenido,